¿qué horas son estas? Una frase que recuerdo que mis padres me lo decían a mí también de pequeño, ¿no? Y de trabajo del que es autora Isabel Marín López, está coordinado por Antonio Lozano Monreal del IES Infanta Elena de Jumilla, en Murcia. Cuando quieras, Isabel. Buenos días, soy Isabel Marín López y voy a presentar mi trabajo de investigación que trata sobre la racionalización de los horarios españoles. Este es el índice que voy a seguir durante toda mi exposición. Primero comenzaremos con una breve introducción. Viene siendo habitual que cada vez que los españoles tenemos que adelantar o atrasar el reloj una hora para así adaptarlo al horario de invierno o de verano, aparecen en los medios de comunicación numerosas noticias sobre la idoneidad de realizar o no estos cambios horarios y sobre la particularidad de nuestros horarios frente a los demás. Como podemos ver aquí, somos noticia en España, pero también lo somos en el extranjero. En esta gráfica podemos observar las diferencias entre el horario español y el de otros países europeos, siendo los españoles los que más tarde se van a dormir y los que más tiempo dedican a la comida. Por otro lado, ¿dónde nace la particularidad del horario español? En este mapa podemos observar que la península ibérica se sitúa en el uso horario de Greenwich, pero no tiene la hora de GMT más 0, sino que tiene una hora más de la que le corresponde según su situación geográfica. Por lo tanto, nuestros objetivos son comprobar si la actividad productiva de las personas está más orientada a la mañana que a la tarde, determinar si existe alguna relación entre las preferencias horarias de las personas y nuestro actual horario español y, por último, conocer la opinión de las personas acerca de un posible cambio horario en España. Pasamos ahora al marco teórico. En primer lugar, comentaremos los antecedentes del tema. La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, junto con la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, ARJOE, forman una entidad independiente, cuyas peticiones más importantes al Gobierno de España son que España adopte el uso horario que le corresponde según su situación geográfica, el horario, que el Gobierno apruebe que la jornada laboral debe terminar a las 6 de la tarde, que las televisiones, tanto públicas como privadas, finalicen sus programas de máxima audiencia a las 11 de la noche y que la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad se conviertan en una realidad inmediata, ya que son muy rentables. Pasamos ahora a la definición de términos para una mejor comprensión de nuestro trabajo. El concepto hora legal se basa en el paso del Sol por el meridiano en el que nos encontremos, por lo que será diferente conforme nos movamos en longitud. Otro término a definir sería el de uso horario, que son cada una de las 24 áreas en las que se divide la Tierra conforme a los meridianos. Se definen en relación al tiempo universal coordinado y se centran en el meridiano de Greenwich. El tiempo universal coordinado es la zona horaria de referencia respecto a la cual se calculan las demás zonas horarias del mundo. Comentaremos ahora la historia de los horarios y en particular nos centraremos en la historia del horario español. Los usos horarios fueron inventados por Sandford Fleming, quien propuso un solo horario para todo el mundo que tendría como día universal patrón el solar medio de Greenwich. Su propuesta fue aprobada más tarde, en 1884, en el Congreso del Meridiano. España adoptó por primera vez el uso horario de Greenwich el 1 de enero de 1901, quedando así unificadas las diferentes horas que se utilizaban en las diferentes provincias españolas y en el archipiélago balear. Por otro lado, en el archipiélago canario se estableció la hora como la de UTC menos una hora. El llamado horario de verano fue adoptado por primera vez en la Primera Guerra Mundial por Alemania, que lo justificó por razones de ahorro energético. España lo adoptó por primera vez más tarde, en 1918, para así armonizar su horario con el de otros países europeos que también lo habían adoptado ya. Desde esta fecha y hasta 1938, el horario de verano fue introducido muchos años, pero no todos. Los cambios de horario se realizaban con poca antelación, de semanas o incluso de días. También cabe destacar que los dos bandos contendientes en la Guerra Civil Española introdujeron el horario de verano, pero en diferentes periodos. Por esto, desde esta fecha y hasta el final de la guerra, hubo 2 horas oficiales en España.
Finalmente, tras la Guerra Civil Española, en 1940, se adelantó el horario una hora como si se tratara de un adelanto típico del horario de verano. Pero ese mismo año no se regresó al horario de invierno en otoño, por lo que quedó fija la hora de UTC más 1 para España y para la Península y Baleares y UTC para Canarias. Continuamos señalando los principales inconvenientes y ventajas del horario español. Los españoles somos los europeos que menos dormimos, casi una hora menos que el resto del continente, según el Centro de Investigación del Sueño de Flex, y según el Comité Español para la Acreditación de la Medicina del Sueño, un tercio de la población española sufre problemas relacionados con el sueño, trastornos que propician la aparición de numerosas enfermedades cardiovasculares, neurológicas, diabetes u obesidad. Según podemos ver en este gráfico, la mayoría de la población española se va a dormir alrededor de las 12 de la noche, un horario enormemente tardío en términos de salud. Y como podemos ver, los españoles no nos despertamos mucho más tarde que en otros países europeos, por lo que la diferencia de horas que descansamos se hace más notable. La conciliación hace referencia al poder armonizar las diferentes facetas de la vida de las personas, ya sea la familiar, la laboral y la personal, con el fin de mejorar la calidad de vida, el bienestar y la capacidad profesional. Lo ideal sería que la faceta laboral y personal estuviese proporcionada de la siguiente manera: 8 horas para descansar, 8 para trabajar y 8 horas para lo familiar y lo personal. El horario español crea grandes dificultades a la hora de hacerse cargo de la familia, en especial de los niños. Según el Barómetro sobre Bienestar y Motivación de los Empleados, realizado por Enred e Ipsos en 2015, el 71% de los padres y madres creen que no pasan suficiente tiempo con sus hijos. La distribución de las tareas del hogar y el uso del tiempo aún no es igual entre hombres y mujeres, está aún condicionado por los roles de género. Según la OCDE, en España los hombres invierten una media de 145 minutos al día en las tareas del hogar, mientras que las mujeres emplean una media de 258 minutos al día. También destacamos que el 8% de los hombres frente al 3% de las mujeres tiene una jornada de trabajo larga fuera del hogar, lo que nos parece un dato destacable. Volver al uso horario de Greenwich supondría una hora menos de sol. ¿Qué significaría una hora menos de sol donde miles de puestos de trabajo dependen del turismo? Las horas de sol, junto con nuestro clima, son uno de los principales atractivos turísticos de nuestro país. Por otro lado, según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, España obtiene valores mayores en cuanto al ahorro de energía que en otros países europeos, unos 300 millones de euros. La productividad es el vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para producirlo. Suele estar ligado a la eficiencia y al tiempo. Según la OCDE, en España se trabaja una media de 1.665 horas al año, lo cual son muchas horas más que en Bélgica, que en Francia y que en Alemania, por ejemplo. Pero, según Eurostat, la productividad por hora trabajada es de 109,5 puntos, que está muy por debajo de la de Bélgica, la de Francia y la de Alemania. También, como podemos observar en este gráfico, donde las horas en color son las horas trabajadas y las horas sin color las horas de descanso, la jornada laboral partida es típica española y hace que nuestra jornada se traslade hasta la tarde-noche, mientras que en otros países europeos pueden terminar a las 4 o a las 5 de la tarde. Y también destacamos otro aspecto negativo, como es el presentismo laboral, que es la cultura de estar físicamente en el trabajo aunque no se esté trabajando realmente, solo para que el jefe lo vea. Dar jornada intensiva, establecer jornada intensiva, dar flexibilidad horaria y imponer un trabajo por objetivos son algunas de las medidas que las empresas pueden implantar para así mejorar su productividad y una de las grandes diferencias entre nuestro sistema laboral y el de otros países europeos. Pasamos ahora a comentar un término que nos pareció interesante incluir, que es la cronobiología. La cronobiología es la ciencia que estudia los ritmos biológicos o circadianos. Es decir, estudia cómo oscilan las variables del organismo a lo largo del tiempo. Se establecen unos momentos en los que el cuerpo se activa, que suele ser durante el día, mientras que la actividad es mínima por la noche.
El reloj biológico se pone en hora diariamente gracias a los sincronizadores, siendo la luz o su ausencia el más potente. El término cronotipo está relacionado con los ritmos biológicos. Tiene que ver con la capacidad de adaptarnos a la luz, la temperatura y otros ciclos ambientales. Es la razón por la que a algunas personas les cuesta mucho irse a dormir y otras están deseando irse a la cama. Las personas matutinas o alondras son aquellas que encuentran su mejor momento de activación por la mañana y a medida que pasa el día tienden a sentirse más cansadas. Pertenecen a este grupo 1 de cada 10 individuos, la mitad de los que pertenecen a la categoría de búhos. Los búhos o personas vespertinas son aquellas que por la mañana se sienten cansadas y a medida que va pasando el día tienden a sentirse mejor y encuentran su mejor momento a finales de la tarde, principios de la noche. En un término medio encontraríamos a los colibríes, que pueden dividirse entre matutinos y vespertinos según tengan rasgos más marcados de uno u otro, y serían la mayoría de la población, en torno al 70%. Pasamos ahora a comentar la metodología. En verano y a principios de curso llevamos a cabo la búsqueda y recopilación de información. Una vez obtenida nuestra información, decidimos llevar a cabo nuestra encuesta, que está inspirada en el test de matutinidad y vespertinidad de Horn y Otzberg. Aparte de las preguntas obtenidas de dicho test, decidimos añadir algunas en las que pedíamos que la gente señalara a qué hora solían irse a dormir o se levantaban realmente, para así comprobar la relación entre las preferencias horarias de las personas y el actual horario español. Y añadimos una última pregunta en la que pedíamos a las personas que nos dieran su opinión acerca de un posible cambio horario en España. Para el cálculo de los resultados llevamos a cabo un muestreo aleatorio estratificado y calculamos nuestro tamaño muestral en esta página web. Estos son los datos que obtuvimos, siendo nuestro tamaño muestral de 185. Para la elección de a qué personas debíamos realizarle la encuesta, accedimos al Instituto Nacional de Estadística y buscamos sobre los habitantes de Jumilla por sexo y edad. Estos son los datos que obtuvimos. Por un lado, los censales que obtuvimos del Instituto Nacional de Estadística por sexo y edad, y abajo tenemos los datos muestrales una vez ya aplicado nuestro tamaño muestral. Pasamos ahora a comentar los resultados. En primer lugar, esta es la distribución por sexo y edad. A la pregunta de a qué hora suele levantarse, la mayoría de las personas respondieron que entre las 7:30 y las 9, pero podemos observar que a la pregunta de a qué hora preferiría levantarse, los de menor edad se trasladan sus preferencias a horas más tardías, como pueden ser las 9 o las 10:30, incluso más allá de las 10:30. Y a la pregunta de a qué hora suele acostarse, la mayoría responde que entre las 11 y las 12:30. Y podemos observar un grupo entre los 16 y los 39 años que suele acostarse más allá de las 12:30. A la pregunta de a qué hora preferiría acostarse, podemos ver que en general todo el mundo traslada su preferencia a horas más tardías, siendo los jóvenes los que más destacamos, porque podemos observar que entre 16 y 39 años se acuestan más allá de las 12:30. A la pregunta de a qué hora se suele sentir más productivo, la mayoría respondió que por la mañana o a media mañana. Y en la distribución por sexo podemos observar que son las mujeres las que afirman sentirse más cansadas, más productivas por la mañana, A la pregunta de cómo se siente antes de dormir, son los hombres los que responden en mayor medida que se sienten más cansados que las mujeres, mientras que son las mujeres las que se sienten más cansadas después de levantarse. Finalmente, a la pregunta de ¿querría usted un cambio horario en España?, la mayoría respondió que le daba igual, seguidos de aquellos que sí querrían un cambio horario en España. Son las mujeres las que dicen que sí y que no en mayor medida, mientras que los hombres son los que más responden me da igual. En cuanto a la distribución por edad, podemos ver que entre los 16 y los 39 y los 65 o más son los que más dicen que no, mientras que los que más se plantean un cambio horario en España son los que se encontrarían entre los 40 y los 54 años. Pasamos ahora a decir nuestras conclusiones, que son: en general los jóvenes prefieren acostarse y levantarse más tarde que los de mayor edad. Las mujeres afirman sentirse más cansadas después de levantarse y los hombres más cansados antes de acostarse. La mayoría de las personas
se sienten más productivas por la mañana o a media mañana. La mayoría de las personas no tienen una opinión acerca de un posible cambio horario en España, seguidos de aquellos que sí querrían un cambio horario en España, que se encontrarían sobre todo entre los 40 y los 54 años. Por último, en términos generales, el horario español sí mantiene una relación con las preferencias horarias de las personas. Esta es parte de la bibliografía utilizada, donde destaco los datos sostenidos de Eurostat y la OCDE. Y finalmente, pues querría dar las gracias a mi tutor, Antonio Lozano, a mis amigos y a mi familia, en especial a mi madre. Y al Congreso y a toda la organización por permitirnos estar aquí, y muchas gracias por su atención.